Muy buena tarde a todas y todos. Es un gusto saludarles nuevamente en esta importante transmisión y en esta clausura de este curso especializado en juicio de amparo online. En consecuencia, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a través de su coordinación de capacitación, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia, les dan la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral titulada Amparo contra Normas Generales, a cargo del doctor Alejandro Sergio González Bernabé. Recordamos, esta transmisión tiene origen en la ciudad de Oaxaca, precisamente en la sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. A todos y todas, bienvenidos. Solicito, por favor, a nuestros invitados encender sus cámaras en este momento. Nos acompañan en este importante evento de clausura de este curso especializado en juicio de amparo las siguientes personalidades. El doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal y ponente en esta conferencia magistral. Asimismo, el magistrado Manuel Velasco Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. La magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, titular de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción. El magistrado Abraham Santiago Soriano, magistrado integrante de la Sala Superior. El magistrado Raúl Palomares Palomino, magistrado integrante de la Sala Superior. Magistrado Enrique Pacheco Martínez, titular de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia. El magistrado Javier Martín Villanueva Hernández, titular de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia. Asimismo, el magistrado Pedro Carlos Zamora Martínez, titular de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia. De igual manera, el maestro Darinel Blas García, administrador de esta página de Facebook, Viernes de Jurisprudencia. Para efectos de dar inicio a esta importantísima conferencia magistral con la cual, reitero, estamos clausurando este curso especializado en juicio de amparo, cedo en primer momento el uso de la palabra al magistrado Manuel Velasco Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para efectos de la bienvenida correspondiente a nuestro ponente. Adelante, por favor, señor magistrado. Muy buena tarde a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia magistral titulada Amparo contra Normas Generales, a cargo de mi amigo y maestro, el doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, a quien saludo con gran respeto y afecto. Muchas gracias, doctor, por su presencia en este importante curso que el día de hoy clausuramos con su magistral ponencia. Saludo con respeto al auditorio que nos sigue vía Facebook Live en México y países hermanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Perú. Saludo con gran agrado a la magistrada y magistrados que integran el Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. De igual manera, saludo con afecto al maestro Carlos Pérez Campos Mayoral, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, con quien nos une una gran amistad y gran afecto. También con profundo agradecimiento al maestro Darinel Blas García, administrador de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia. Sean todos y todas ustedes bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Y a continuación damos paso a la conferencia magistral titulada Amparo contra Normas Generales, a cargo del doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal. Previamente a ceder el uso de la palabra a nuestro ponente, vamos a compartir con todo nuestro auditorio una brevísima síntesis curricular respecto de lo que implica la alta y amplia trayectoria profesional de nuestro ponente. Nuestro ponente
Es maestro en Derecho Procesal Penal, título expedido con mención honorífica por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Tampico. Posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en San José de Costa Rica. Es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado los cargos de juez noveno de distrito en materia penal y de procesos penales en el Distrito Federal, magistrado de circuito, comisionado como secretario ejecutivo de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, magistrado de circuito comisionado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves de garantías individuales en los hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Coordinador general de magistrados del 13º Circuito, magistrado integrante del Pleno en materia administrativa del Primer Circuito, entre otros. Actualmente se desempeña como consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido, doctor, y la palabra es suya, por favor. Muchas gracias. El conocimiento es la base del ascenso al progreso. Magistrado Manuel Velasco Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Magistrada y magistrados integrantes de la Sala Superior, salas unitarias y sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Maestro Carlos Pérez Campos Mayoral, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestro Darinel Blas García, administrador del Grupo Virtual de Difusión de Cultura Jurídica denominado Viernes de Jurisprudencia. Amigas y amigos, buena tarde. Agradezco la cordial invitación para poder compartir algunas reflexiones sobre el tema amparo contra normas generales y externo mi reconocimiento al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca a través de su coordinación de capacitación a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y al Grupo de Difusión de Cultura Jurídica Viernes de Jurisprudencia por el esfuerzo conjunto para la realización de dicho evento. Saludo con gusto a todas las personas que nos acompañan de manera virtual y externo mi más sincera solidaridad con la comunidad jurídica en este tiempo de adversidades. Estoy convencido de que juntos saldremos adelante. Antes de iniciar la ponencia, quisiera manifestar mi beneplácito por la iniciativa de generar este curso especializado en juicio de amparo online, cuyo desarrollo tuvo aproximadamente 2 meses de duración, lográndose visualizaciones de más de 5,000 personas en vivo, y dentro de su claustro de expositores participaron diversos integrantes del Poder Judicial de la Federación, adscritos a distintos circuitos judiciales, a los que aplaudo su destacada contribución. Hoy más que nunca, considero que la perspectiva principal para el desempeño de las funciones de todos los colaboradores de la maquinaria judicial del país debe desarrollarse de forma conjunta, con gran sensibilidad social, como un equipo que parte de un objetivo común, la excelencia en la impartición de justicia. Fomentar actividades que retribuyan ese objetivo constituye un impulso al crecimiento de los órganos jurisdiccionales de México, el cual depende del esfuerzo de todos. Vivimos tiempos de altas exigencias sociales, donde es indispensable propiciar un vínculo inmediato, palpable y permanente, no solo entre los integrantes de los órganos jurisdiccionales, sino también con los ciudadanos, de tal forma que conozcamos sus necesidades y sus inquietudes. En ese sentido, en el Consejo de la Judicatura Federal cuentan con un espacio abierto a sus opiniones y sugerencias, que se atenderán de manera cercana y objetiva, pues la institución que hoy integro es consciente de que todos somos aliados en la lucha por la justicia. Dicho lo anterior, me permito iniciar con este ejercicio de reflexión. En
Empezaremos cuestionándonos qué es el amparo. El amparo es considerado el medio o sistema de control que la propia Constitución establece a favor de los gobernados y excepcionalmente de las personas morales oficiales para hacer que los actos de las autoridades y los equivalentes a los actos de autoridad se ajusten a las normas constitucionales. El constituyente establece una serie de normas, de reglas, de principios que en muchas ocasiones las autoridades no respetan, se salen de los márgenes constitucionales. Entonces, el medio para obligar a las autoridades a que encaucen sus actos a esas disposiciones de la Constitución es el juicio de amparo. Y el amparo es un juicio, es un verdadero proceso o controversia entre partes que se identifican como el quejoso o agraviado y la autoridad responsable, y sirve para dejar sin efectos los actos de autoridad o equivalentes a los de autoridad que resulten inconstitucionales y restituir al peticionario en el goce de sus derechos humanos. Doctrinariamente ha existido el debate de si el amparo es efectivamente un juicio o un recurso. Voy a hacer algunas reflexiones para apuntalar la conclusión que ya les anticipé en el sentido de que el amparo es un juicio. ¿Qué sucede en el recurso? ¿Qué significa recurso? Recurso significa volver a dar curso a la misma controversia, al mismo litigio. Por tanto, el superior analiza y resuelve la misma controversia que hizo el inferior jerárquico. En el amparo no existe exactamente la misma controversia que hubo ante los tribunales ordinarios en primera y segunda instancia. En el amparo se analiza la constitucionalidad del acto de autoridad, en específico el de segunda instancia, cuando se interpone previamente un recurso. A través del recurso se establece la legalidad de la resolución recurrida. En el amparo se estudia la constitucionalidad o no del acto reclamado. Es decir, en la sentencia de amparo se determina si la autoridad responsable viola o no derechos humanos. En el recurso, las partes en la segunda instancia siguen siendo las mismas que figuraron en primera instancia. Las partes en el juicio de amparo no son las mismas que intervinieron en el procedimiento ordinario o natural. Figuran en el amparo como partes otras como son la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación, independientemente del quejoso o agraviado y del tercero interesado, que en los procedimientos judiciales fue su contraparte. Entonces, las partes no son las mismas en el amparo que como sucede en el recurso. En el recurso, el superior se sustituye al inferior. Por regla general, en los recursos no hay reenvío. En cambio, en el amparo, el órgano de control constitucional, por regla general, no se sustituye a las autoridades responsables, sino que hay reenvío. Y la distinción, a mi juicio, más importante es que en el recurso se resuelve según la ley y en el amparo se puede juzgar a la propia ley. Entonces, con esto me parece que puede quedar un poco más clara la afirmación de por qué el amparo como medio de control es un juicio que se tramita y resuelve a través de una verdadera controversia judicial. Esta controversia se da entre partes
y sirve para dejar sin efectos actos de autoridad o equivalentes a estos que resulten inconstitucionales. El amparo, según el artículo 103, fracción primera de la Constitución y primero, fracción primera de la Ley de Amparo, procede, lo leo textualmente, procede textualmente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De lo anterior, resulta necesario determinar qué es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Fíjense cómo señala el precepto. El amparo procede o tiene por objeto resolver controversias que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad. El propio artículo primero de la Ley de Amparo y el quinto de esta propia ley establece que el amparo también protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Y en el quinto se complementa cuando en la fracción segunda habla de la autoridad responsable y dice que para tal efecto tienen carácter de autoridad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Durante mucho tiempo tuvo vigencia una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el término autoridades para los efectos del amparo comprendía a todas aquellas personas que disponían de la fuerza pública en virtud, decía, de circunstancias ya legales, ya de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Esto es, era considerado autoridad todo órgano del Estado con facultades de decisión o ejecución capaz de realizar actos unilaterales, imperativos y coercitivos. Sin embargo, a partir de noviembre de 1996, el Pleno del máximo tribunal del país interrumpió ese criterio, estableciendo que como las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, ello ha motivado, dice la Corte, cambios constitucionales que dan paso a la llamada Rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada Administración Paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente, estoy leyendo la tesis de la Corte, indudablemente escapan, dice, al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio citado. Por ende, estimó el alto tribunal la aplicación generalizada de ese criterio en la actualidad conlleva o conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación
con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, dice la Corte, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer por parte del juzgador de amparo para saber si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo? Debe, en primer lugar, atender a la norma legal y examinar si esa norma faculta o no a la persona para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Ahora, queda pues ya definido que la autoridad no necesariamente es aquella que tiene a su cargo la fuerza pública, sino aquella que en base a una norma, a una ley, realiza actos unilaterales que afectan la esfera jurídica del gobernado con independencia de que tenga o no a su alcance la fuerza pública para hacerlas cumplir. Ahora, ¿qué son para efectos del amparo, los derechos humanos a que se refiere el artículo 103, fracción primera de la Constitución y primero, fracción primera de la Ley de Amparo? Son normas que regulan relaciones jurídicas de supra a subordinación. Y también de esa característica la comparten con las garantías individuales para la protección de esos derechos humanos. Tienen tres elementos, que son los sujetos, el objeto y la fuente. ¿Quiénes son los sujetos de los derechos humanos? Pues son los gobernados, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que lo viene siendo el Estado y sus autoridades. El objeto de estos derechos humanos y garantías es el derecho público subjetivo que tiene el gobernado y correlativamente la obligación de la autoridad de respetar lo que cada derecho humano y garantía exige. Y la fuente de estos derechos humanos y garantías es el ordenamiento de donde emanan, es decir, en nuestro caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte. La supremacía de la Constitución por sí es uno de los principios fundamentales que rigen nuestro sistema constitucional e implica que no puede existir acto de autoridad que contravenga las disposiciones de la Carta Magna, incluyendo, por supuesto, al órgano legislativo. Precisamente de ese principio de supremacía constitucional surge la necesidad de que exista un medio de control de los actos de autoridad con el fin de que se ajusten a los preceptos de la Constitución Federal, que, como se dijo, entre otros se encuentra el juicio de amparo, que en esta ocasión distrae nuestra atención. ¿Por qué digo que entre otros medios de control? Porque hay otros medios de control que no son de tipo jurisdiccional, pero que también tienden a salvaguardar los derechos humanos y las garantías individuales para su protección.
Bien. Aquí quiero también hacer un paréntesis y reflexionar o preguntarnos si la ley o la norma general no es un acto de autoridad. Y la pregunta es porque del texto nuevamente del artículo 103, fracción primera constitucional y primero, fracción primera de la ley de amparo, lo repito, dice, el amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad. Es decir, habla por un lado de las normas generales y por otro lado de actos u omisiones de la autoridad. Por eso la pregunta es, ¿qué la ley o las normas generales no son o no constituyen actos de autoridad? Por supuesto que lo son, pues se expiden por un órgano del Estado con facultades de decisión, con fuerza imperativa y coercitiva. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, los congresos locales, los gobernadores que emiten reglamentos, en fin, todos ellos son autoridades. Entonces, ¿por qué la Constitución y la Ley de Amparo hace aparentemente este distingo entre normas generales o leyes y actos u omisiones de las autoridades? Yo lo que no era suficiente que el precepto dijera que el amparo procede contra actos de autoridad y ya entender que dentro de ellos quedan comprendidas las normas generales o las leyes, los reglamentos. Parece que sí, pero el constituyente y el legislador fueron categóricos en señalar que también las normas generales, que también las leyes están sujetas a control constitucional. Por eso no quisieron dejar lugar a dudas de que, aún siendo actos de autoridad, se pudiera en un momento, a través de alguna interpretación, pensar que las normas generales no quedan comprendidas dentro de los actos que son objeto de control constitucional. Ahora, este artículo también dice que procede contra normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Esto pareciera también llevar a pensar de una interpretación literal o de una lectura solamente literal del artículo, que el amparo solo procedería contra actos que resulten violatorios de derechos humanos o de las garantías establecidas para su protección. Pero esto significa que al recibir una demanda de amparo, un juez o un tribunal colegiado tenga que realizar un examen preliminar de si el acto reclamado viola derechos humanos o garantías establecidas para su protección. No. Lo único que establece esto es que a través de, debe interpretarse pues en el sentido de que a través del amparo se puede examinar o se debe examinar si la ley o la norma general viola derechos humanos o garantías establecidas para su protección. Y este estudio no es preliminar, sino precisamente es el estudio de fondo del asunto. Bien, ya entrando un poquito más al tema que motiva esta plática, debo decir que de lo establecido en los varias veces citados artículos 103, fracción primera, y primero, fracción primera, de 103, fracción primera de la Constitución y primero, fracción primera de la Ley de Amparo, se desprende que las leyes o las normas generales también están sujetas al control constitucional y por lo mismo pueden ser examinadas, pueden ser juzgadas a través del juicio de amparo. Con anterioridad se decía que el remedio para leyes inconstitucionales estaba en el voto, en el sufragio.
ya que se estimaba que como la ley surgía del poder legislativo, este mismo poder era quien debía componerla y el voto influía precisamente en la elección de los senadores y de los diputados. En la actualidad, desde hace ya varios años, el remedio para las leyes inconstitucionales es el juicio de amparo. Aunque la decisión la toma un poder distinto al que la emite, pues la decisión la determina el Poder Judicial. Las normas generales, las leyes, gozan de una presunción juris tantum de constitucionalidad, lo que quiere decir que se considera constitucional, se consideran constitucionales, salvo prueba en contrario. Bien, el amparo contra normas generales, coloquialmente conocido como amparo contra leyes, no debe considerarse como una especialidad, sino como un procedimiento con características y propiedades que le imprimen un aspecto muy peculiar dada su trascendencia. Teóricamente, se ha establecido que una norma general, una ley, puede impugnarse en vía de acción o a través del recurso de inconstitucionalidad. Teóricamente así se conoce. La acción o por vía de acción o a través del recurso de inconstitucionalidad. La acción es la que se ejerce ante el juez de distrito en amparo indirecto y el recurso de inconstitucionalidad, llamado así en teoría, se da en el amparo directo. En primer lugar, hablaremos un poco del amparo contra normas generales ante el juez de distrito. Esto es el amparo contra normas generales en amparo indirecto. Para ello se deben distinguir dos tipos de leyes: las autoaplicativas y las heteroaplicativas. Las autoaplicativas son aquellas que con su sola entrada en vigor causan perjuicio o imponen obligaciones de hacer o de no hacer. En cambio, las heteroaplicativas son las que requieren de un acto concreto de aplicación para causar un perjuicio o imponer una obligación de hacer o de no hacer. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una jurisprudencia de muchos años atrás, dictó los siguientes lineamientos. Emitió una jurisprudencia que tiene por rubro leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, distinción basada en el concepto de individualización incondicional. Y dice la Corte, para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, que es circunstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entra en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia. En virtud, dice la Corte, de que con esa vigencia, inicio de vigencia, crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren de forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, o incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad
del propio particular y al hecho jurídico ajeno a la voluntad humana que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Más adelante vamos a explicar un poquito esto. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con la ley misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley o la norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, o en la aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto se haya sometida a la realización de ese evento. Queda pues este gran rubro de distinción entre leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. Las autoaplicativas, reitero, son aquellas que con su sola entrada en vigor ya ocasionan un perjuicio e imponen obligaciones de hacer o de no hacer, y las heteroaplicativas son las que no basta con la emisión de la norma, sino que se requiere de un acto concreto de aplicación que genere ese perjuicio y también condicione el hacer o el no hacer. Bien, ¿qué debemos destacar atendiendo a si la ley es autoaplicativa o heteroaplicativa? Primero, por su temporalidad. Para las leyes autoaplicativas, para promover el amparo en su contra, el plazo es de 30 días contados a partir de su entrada en vigor. Sobre este punto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que hacer un pronunciamiento específico porque se había generado dudas en relación a que diversos textos de tesis del propio Alto Tribunal señalaban que una ley solo puede ser impugnada de inconstitucionalidad como tal, esto es dentro del término de 30 días siguientes a su entrada en vigor, a que se refiere, bueno, en ese entonces el artículo 22, fracción primera de la ley de amparo, estimó que no significa que el plazo se inicie al día siguiente a aquel en que comenzó su vigencia. ¿Esto por qué? Porque es común que en los decretos se establezca casi por regla general que la vigencia de la norma iniciará a partir del día siguiente al de su publicación o al que inició la vigencia de la ley. Dice la Corte que esto se refiere a que debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisan los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, como ya lo había mencionado. Pero la Corte fijó el criterio de que el cómputo del plazo inicia el día de su vigencia, a las 0 horas, porque resultaría incongruente que si la ley autoaplicativa causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día. Y esto, para quienes nos están escuchando y se dedican al litigio, o incluso para los compañeros que son secretarios en algún juzgado o tribunal, es muy importante saberlo, porque para el litigante, si se confía de que la vigencia de que el plazo empieza al día siguiente de la vigencia, puede presentar su demanda de amparo ya de forma extemporánea al hacerlo un día después. Y también para los señores secretarios, porque podrían estar entrando al estudio de un tema de por sí complejo, como es el amparo contra normas generales, cuando tal vez este amparo pueda ser improcedente.
La tesis de que les hablo aparece publicada con el rubro Leyes autoaplicativas. El plazo de 30 días para promover el amparo inicia desde las 0 horas del mismo día en que entran en vigor. Bien. En cambio, si se reclama una ley heteroaplicativa a través de su acto concreto de aplicación, el plazo para promover el amparo es de 15 días contados a partir del día siguiente, aquí sí, del día siguiente, al en que surta efectos la notificación respectiva conforme a la ley del acto en términos de lo que establece al respecto la ley de amparo. Entonces, tratándose de leyes autoaplicativas, el plazo es de 30 días a través de su vigencia, a partir de su vigencia, y de leyes heteroaplicativas, el plazo para promover amparo es de 15 días a partir del día siguiente de la notificación del acto. Bien, otro punto de distinción. Tratándose de leyes autoaplicativas, la autoridad responsable será la que expidió la ley. Pero si la ley es heteroaplicativa, además de señalar como responsable a aquella que emitió la ley, tiene que mencionarse a quien aplicó la ley. Sobre esta última hipótesis, esto es, que se impugne una norma heteroaplicativa a través de su primer acto de aplicación, la Suprema Corte estableció que ese acto, el acto de aplicación, puede tener origen por regla general de 3 formas. Primero, por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación. Es decir, hay una autoridad que la ley le obliga a aplicar la ley. 2, por la actuación del propio agraviado, que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma. Y 3, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Esto es importante. No siempre el acto de aplicación de una norma general proviene de un acto de autoridad. Puede provenir del propio quejoso o agraviado o puede también tener su origen en la actuación de un tercero que actúa por mandato de ley. Otro aspecto que establece diferencias tratándose de leyes autoaplicativas o heteroaplicativas es que si el quejoso, al promover su demanda, impugna la ley como autoaplicativa y del estudio correspondiente se advierte que no lo es decir, el quejoso cree que la ley con su sola entrada en vigor ya le ocasiona un perjuicio, pero no es así, entonces se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción 12 del artículo 61 de la ley de amparo. Este artículo dice que es improcedente el amparo contra aquellas leyes que requieran de un acto de aplicación para poder ser impugnadas. Entonces, el quejoso piensa que es autoaplicativa, pero del estudio correspondiente se advierte que no es autoaplicativa, sino que requiere un acto de aplicación y este acto de aplicación aún no existe, el amparo es improcedente. Sin embargo, esto no impide que cuando se dé el acto de aplicación, el quejoso pueda impugnar la norma a través de ese acto concreto de aplicación. En cambio, si la ley se impugna como heteroaplicativa y en realidad es autoaplicativa, debe realizarse el estudio correspondiente siempre y cuando el amparo se haya promovido dentro de los 30 días que señala la ley para promover el amparo contra normas autoaplicativas. Otro punto de distinción. Si se trata de leyes autoaplicativas,
el quejoso está en aptitud de combatirla dentro de los 30 días contados a partir de su vigencia, o bien esperar el acto de aplicación y entonces promover el amparo dentro de los 15 días siguientes a ese acto de aplicación. Es decir, se emite una ley y esta ley es autoaplicativa por su sola vigencia, ya nos ocasiona perjuicio. El quejoso aquí tiene dos oportunidades: promover el amparo inmediatamente a través de la vigencia de la ley porque se trata de una norma autoaplicativa, o bien, si se le pasan esos 30 días, esperar entonces el acto de aplicación para promover el amparo ahora dentro del plazo de 15 días a que se dio ese acto de aplicación. Bien. Si se trata, esto pone de manifiesto, pues, que el amparo contra una ley siempre procede cuando se dé el primer acto de aplicación. Siempre, independientemente de que sea autoaplicativa o heteroaplicativa. Otro aspecto a destacar de distinción: si se reclaman leyes de carácter federal como autoaplicativas o heteroaplicativas, el quejoso está obligado a señalar como responsable a las dos cámaras que intervienen en su expedición. Repito, si se reclaman leyes de carácter federal, se está obligado a señalar como responsable a las dos cámaras que intervinieron en su expedición. Si no señala a las dos cámaras el quejoso, el juez de distrito debe requerirlo para que regularice su demanda. Si a pesar del requerimiento no se señala a la autoridad, puede sobreseerse en el juicio. Pero si el juez de amparo es quien no formuló el requerimiento, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conoce el recurso de revisión, o el Tribunal Colegiado de Circuito ante un conocimiento delegado por el alto tribunal, podrán ordenar la reposición del procedimiento, salvo que del estudio preliminar que se haga adviertan que a nada práctico conduciría el reponer el procedimiento porque a lo mejor tenga que sobreseerse en el juicio o deba negarse el amparo. Entonces, en esos casos no tiene sentido reponer el procedimiento a fin de que se haga el requerimiento que por ley debe efectuarse ante la irregularidad de la demanda de amparo. Otro aspecto: si contra el primer acto de aplicación de la norma está previsto un recurso ordinario, es optativo para el agraviado acudir al juicio de amparo contra ese acto o interponer previamente ante la potestad común el recurso o medio de defensa por virtud del cual el acto autoritario puede ser modificado, revocado o nulificado. Esto significa que, tratándose de amparo contra normas generales, contra leyes, se da una excepción al principio de definitividad. ¿Por qué? Porque está la opción para el quejoso de ir inmediatamente al amparo o bien agotar los medios ordinarios de defensa que establece la norma para combatir el acto que le esté afectando. ¿Qué sucede si el quejoso opta por agotar el recurso ordinario? Entonces dependerá de la naturaleza de la resolución reclamada el determinar si la ley se podrá impugnar en amparo directo o en indirecto. Esto es, si se trata de una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, entonces lo que procede es el amparo directo. Pero si no se trata de ninguno de esos supuestos, procederá el amparo indirecto siempre que se trate de actos que tengan una ejecución de imposible reparación. Otro punto que quiero destacar: para determinar si se está en presencia
del primer acto de aplicación de una norma, debe existir plena evidencia que se trata del primer acto y que en él se actualizaron las hipótesis normativas, esto es muy importante, en perjuicio del quejoso. Es decir, no cualquier primer acto de aplicación puede dar lugar a la promoción del amparo. Este acto de aplicación, además de actualizar las hipótesis normativas, debe generar perjuicio al quejoso. Si no le genera ese perjuicio, el amparo es improcedente. Es decir, el agraviado debe demostrar que el acto lo perjudica, pues si ese perjuicio no existe, debe decretarse entonces el sobreseimiento en el juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no afectarse el interés jurídico del agraviado. Sin embargo, ese sobreseimiento tampoco en este supuesto le impediría que cuando se dé en realidad el acto de aplicación en su perjuicio pueda reclamarse esa norma en amparo. Por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es necesario señalar como autoridad responsable a los secretarios de Estado encargados de refrendar los actos del presidente de la República o de los gobernadores. Aquí, de repente, en la práctica, se habla del refrendo de la norma o del refrendo de la ley. A mi juicio, no se refrenda la ley, no se refrenda la norma, sino se refrenda el acto del presidente de la República o el acto de los gobernadores. El secretario de Gobernación es el único obligado a refrendar los decretos promulgatorios del presidente de la República. Entonces, a él sí, al secretario de Gobernación, es al que se le tiene que señalar como autoridad responsable encargado del refrendo. Pero esto cuando se trata de una ley. Pero si se trata de un reglamento del presidente de la República o de algún gobernador del estado, entonces sí, esos actos deben refrendarse por el secretario del ramo, pues si no tiene ese refrendo, el acto en sí ostentará un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, tratándose de leyes, no se requiere el refrendo del acto por los secretarios del ramo, sino nada más por el secretario de Gobernación. Pero si se trata de reglamentos, sí es necesario el refrendo por los secretarios del ramo. Ya mencionábamos que se presenta el problema de leyes que en realidad son aplicadas por particulares. Por ejemplo, la retención del impuesto sobre la renta que realiza el patrón, que se descuenta directamente al trabajador. Efectivamente, al pagar el patrón sus salarios al trabajador, le descuenta el referido impuesto y lo retiene para entregarlo después a la Secretaría de Hacienda. En ese caso, el patrón se constituye en retenedor del impuesto. El patrón se constituye, pues, en auxiliar de la administración pública, según lo determinó la Suprema Corte de Justicia, y se estima que tal descuento o tal retención es el primer acto de aplicación, aunque provenga de un particular. Es decir, no constituye un acto de autoridad, pero sí es un acto de aplicación de la norma. Tampoco se trata de un acto equivalente al de autoridad, sino que se trata de un acto de particular en auxilio de la administración, pero que para efectos del amparo, ese acto, el momento en el que el patrón está reteniendo el impuesto, es el primer acto de aplicación de la norma correspondiente, y a partir de ahí empezarán a correr los 15 días para promover el amparo contra la norma correspondiente. Se puede entonces impugnar la inconstitucionalidad de la ley y de la norma general si es que ese acto es el primero de aplicación.
Otras veces, como también ya decía hace unos momentos, es el propio gobernado quien se constituye en auxiliar de la administración pública al aplicarse él mismo la norma jurídica. Por ejemplo, cuando hace una declaración, o por ejemplo, cuando compra un vehículo y va y paga el impuesto sobre tenencia de vehículos. Él mismo está generando ese acto de aplicación al realizar el pago. Si esos actos, en los ejemplos estamos poniendo, al realizar la declaración o al pagar el impuesto, es el primer acto de aplicación, es el primero, constituirá el primer acto de aplicación de la norma y dará lugar a que se pueda reclamar la norma a través del amparo como heteroaplicativo. No debemos confundir la autoaplicación de la ley por parte del propio particular, la autoaplicación de la ley con el primer acto de aplicación. Perdón, a ver, no debemos confundir la autoaplicación de la ley con el primer acto de aplicación efectuado por el mismo gobernador. Es decir, una cosa es que la norma sea autoaplicativa y otra cosa es que el propio quejoso se autoaplique la norma. No sé si me estoy explicando. Todo lo que hemos estado platicando en relación al amparo contra normas generales, contra leyes, por supuesto que comprende también o es aplicable a los tratados internacionales, a los reglamentos y a cualquier otro ordenamiento que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación cause perjuicios al quejoso. Sobre esto les quiero poner un ejemplo. Cuando estuve como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, llegó, si recuerdan ustedes que hubo unas normas hace varios años, 97, 96, 97, que establecía lo de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, que llegaron para quedarse. En una ocasión, en una oficina de gobierno, se emite en una oficina recaudatoria de impuestos, se emitió o se dictó una circular, que las circulares sabemos que por regla general son instrucciones internas que se dan por el superior jerárquico a sus subordinados, estableciendo lineamientos sobre el trabajo. Sin embargo, en esta circular se decía, se les comunica que todas las personas que tengan que realizar el pago tienen que realizar el pago por tal y tal cosa, tienen que pasar a la caja fulana de tal, tienen que llevar los documentos fulano, sutano y mengano. Es decir, la circular no establecía nada más instrucciones a los subordinados, sino establecían obligaciones a los particulares. Decía que en principio la circular deriva en la organización interna de una dependencia en la que se indica la forma en que se debe actuar. Son como indicaciones, como pasos a seguir, ordenados por el superior jerárquico al inferior, acerca de cómo debe cumplir la función pública. La circular no será considerada acto de autoridad para los efectos del amparo siempre y cuando en ella se limite el superior a dar instrucciones, indicaciones, sin imponer obligaciones a los particulares. Pero si en la circular no solo se dan esas indicaciones, sino que se imponen obligaciones a los particulares, ordenándoles hacer algo o dejar de hacer algo, entonces sí es un acto de autoridad que se rige por, que puede ser impugnado a través del amparo. Por tanto, resulta intrascendente que aparezcan esos documentos con la denominación de circulares. Si crean
por sí solas una situación jurídica individual en perjuicio del agraviado que lo ubica de manera real, actual y efectiva en la aplicación de las disposiciones impugnadas. Ya que para la procedencia del amparo contra normas generales, cuando es con motivo del primer acto de aplicación, no es forzoso que éste sea coactivo, sino que basta con que de cualquier forma se produzca una afectación jurídica individualizada. Ejemplo, ya lo decía, si en la circular se señala al obligado por la ley reclamada el término dentro del cual debe pagar el derecho fiscal, la caja donde debe hacerlo, el lugar en que se ubica dicha caja, la suma de dinero que ha de pagar y la documentación que al efecto debe presentar, eso constituirá el primer acto de aplicación de la norma, aunque se le denomine circular. Entonces, este tipo de situaciones es lo que ha hecho al amparo contra normas generales de una particularidad muy especial. Decía yo al principio, no se considera una especialidad del amparo, pero por todo esto casi lo es. Tiene características muy particulares, muy complicadas a veces de detectar y que, por ejemplo, si el particular no se da cuenta que en la circular ya le están imponiendo obligaciones y deja pasar el tiempo, ya se le fue el plazo de 15 días para proveer el amparo contra el primer acto de aplicación de la ley o de la norma. Ahora, ¿cómo se acredita el interés jurídico? Dejemos ya por un lado el acto de aplicación. ¿Cómo se acredita el interés jurídico atendiendo a si la ley reclamada es autoaplicativa o es heteroaplicativa? En las leyes autoaplicativas, el interés jurídico se acredita demostrando que se está en el supuesto de la norma jurídica al momento de entrar en vigor esa norma. Ejemplo, si se reclama el impuesto sobre tenencia de vehículos, se debe demostrar que se es propietario o tenedor de un vehículo. Si se reclama el impuesto predial, se tendrá que demostrar que se es propietario de un inmueble. Entonces, ubicarse en la hipótesis de la norma jurídica. Tiene que demostrarse entonces que desde que entró en vigor la ley, impone al particular una obligación a algo. En las heteroaplicativas, además de acreditar la existencia del primer acto de aplicación, se debe probar que la ley afecta el interés jurídico del agraviado. Entonces aquí se deben demostrar dos cosas: que ya hay un acto de aplicación y que ese acto de aplicación está ocasionando perjuicio al quejoso. Bien, la inconstitucionalidad de una norma surge de su contradicción con un precepto de la Constitución Federal. Muchas veces se hacen planteamientos como de inconstitucionalidad, aduciendo que una ley se contradice con otra ley, ¿no? No es válido argumentar que una norma es inconstitucional debido a que en una diversa ley existe determinada omisión o disposición. Pues en este caso no se está confrontando la Constitución Federal con el texto de la ley impugnada, sino con el texto de una ley diferente. Bien. Surge también otra pregunta. ¿En amparo contra normas generales procede u opera la suplencia de la deficiencia de la queja? No existe, según mi percepción, distinción alguna. Es decir, en la ley de amparo no establece ninguna distinción tratándose de amparo promovido contra actos de mera legalidad que contra actos promovidos contra leyes. Por tanto, cobra aplicación
el artículo 79 de la Ley de Amparo y todas las hipótesis de suplencia de la deficiencia de la queja que señala ese precepto tienen también aplicación en tratándose de amparo contra normas generales. Es decir, se podrá suplir en materia penal al imputado, a los menores, a las personas con una incapacidad, ¿no? A las víctimas por jurisprudencia de la Corte, a las personas en vulnerabilidad, etc. Al respecto, la suplencia que establece el artículo 79, fracción primera, déjenme encontrar el artículo para leerlo. Dice el 79, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. Fracción primera, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos de circuito. Entonces dice que en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por la Corte o por los plenos de circuito. Como se advierte, se refiere a la impugnación de actos que se hubieran fundado en leyes declaradas ya inconstitucionales. No se da esta suplencia realmente en un amparo contra normas generales o en un amparo contra leyes. Se está impugnando un acto de cualquiera de legalidad, pero ese acto se funda en una ley ya declarada inconstitucional. Entonces, digo que no se da en un amparo contra leyes porque la ley no figura como acto reclamado. Lo único que se está diciendo es esta ley en que se funda el acto de aplicación reclamado ya se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces ya no es necesario volver a llamar a juicio a las autoridades legislativas porque ya habían sido vencidas, según está la norma todavía en la ley de amparo, en cinco ocasiones anteriores. Por eso el legislador exigió para estos casos que la suplencia solamente opere cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte o de los plenos en la que se declara la inconstitucionalidad de una ley. Una de las razones en las que se inspiró este beneficio consiste en que los órganos legislativos ya fueron oídos y vencidos, como decía, cuando menos en 5 juicios distintos, con cuyas ejecutorias se integró la jurisprudencia. Y en esos supuestos se estima innecesario volver a emplazar a las autoridades porque nada más podrían alegar en su defensa. En caso de que exista jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, el juzgador, el órgano jurisdiccional, no hace un examen del tema debatido y resuelto en la jurisprudencia. Simplemente aplica ese criterio jurisprudencial porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y su sentido. Es decir, en este supuesto, el juez o tribunal solo ejerce su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que la propia jurisprudencia adopta. Bien, en el amparo contra leyes, ¿rigen los principios generales del amparo? Sí, con algunas marcadas diferencias, como ya lo mencionamos, tratándose
del principio de definitividad, porque es optativo para el quejoso reclamar la ley inmediatamente a través del amparo o a través del recurso ordinario. Pero en amparo contra normas generales también rige el principio de iniciativa de parte agraviada, el principio de la existencia del agravio personal directo, el principio de relatividad de las sentencias de amparo, aunque cuando se reclama en amparo indirecto la ley, se habla que puede establecerse una excepción al principio de relatividad, porque en función de ese principio únicamente se puede amparar al quejoso contra el acto y contra la autoridad que esté reclamando. Pero si se declara en amparo indirecto la inconstitucionalidad de una ley, el quejoso queda protegido contra el acto de aplicación que se haya emitido o contra cualquier acto futuro de aplicación mientras la ley no sufra una reforma. Bien, ¿qué diferencias podemos encontrar cuando el amparo se promueve en la vía directa o en la vía indirecta? Si se tramita el amparo en la vía indirecta, la ley o la norma general es uno de los actos reclamados y las autoridades legislativas participan en el juicio como autoridades responsables. Repito, en amparo indirecto, la ley es uno de los actos reclamados y las autoridades legislativas son autoridades responsables. Pero si se reclama la norma en amparo directo, la ley no puede constituir el acto reclamado ni se emplaza como autoridad responsable a sus autores. ¿Por qué? Recordemos que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos, resoluciones judiciales, administrativas, del trabajo, que pongan fin al juicio. Ese es el acto reclamado en amparo directo, la sentencia definitiva o la resolución que pone fin al juicio. ¿Se puede reclamar de inconstitucional una ley en amparo directo? Sí, pero no como acto reclamado, sino que formará parte de los conceptos de violación el decir que el acto, que la sentencia definitiva o la resolución que puso fin al juicio se fundó en una ley que el quejoso considera inconstitucional y para eso expresa los conceptos de violación correspondientes. Entonces, la primera distinción que encontramos, repito, en amparo indirecto, la ley es acto reclamado, en amparo directo, la ley no es el acto reclamado, solamente se expresa como concepto de violación. La autoridad responsable en amparo indirecto será la autoridad legislativa y en amparo directo será la autoridad que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, no la autoridad legislativa. Otra distinción. El amparo que se concede contra la ley o contra la norma produce la consecuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, por ende no se le aplicará mientras esa norma esté vigente. En cambio, el amparo, en amparo directo, el amparo se concede única y exclusivamente en contra de la sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio reclamado y no contra la ley. Por tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide que se vuelva a aplicar al quejoso en actos posteriores. Entonces, esa es otra distinción importante. En el amparo indirecto pueden rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad de la ley. Es muy común la prueba pericial para establecer a lo mejor el exceso en el pago del impuesto, etc. En cambio, en amparo directo no existe la posibilidad de rendir pruebas, aun cuando el quejoso pueda apoyarse en las pruebas ofrecidas ante los responsables para demostrar la inconstitucionalidad. ¿Por qué?
porque tratándose de amparo directo, el acto reclamado tiene que apreciarse tal y como aparezca demostrado ante la autoridad responsable. En amparo indirecto, los tribunales colegiados de circuito, a partir de las reformas constitucionales del 94 y de 1999, así como la expedición de diversos acuerdos generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros el 5 de 2001, participan como órganos de segunda instancia en virtud de la delegación de competencia que les hace el alto tribunal, conforme a la cual en determinadas ocasiones resolverán sobre el fondo del asunto y sus decisiones serán terminales. Es decir, si nosotros consultamos la ley de amparo, vemos que el recurso de revisión contra la sentencia dictada en primera instancia en amparo indirecto procede, el recurso de revisión, insisto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así dice el texto de la ley de amparo. Pero la Suprema Corte ha emitido acuerdos generales para ir delegando a los tribunales colegiados del circuito la posibilidad de que ellos puedan resolver asuntos cuando ya haya jurisprudencia o cuando exista jurisprudencia temática o incluso cuando existan ya precedentes que determinen o definan sobre la constitucionalidad planteada. Como paréntesis, en la propuesta de reforma judicial que se está presentando o que se presentó al Senado y que va para la Cámara de Diputados, esto va a tener también un cambio significativo. La jurisprudencia se propone que el criterio de integración por 5 ejecutorias desaparezca y se pase al sistema de precedentes, que bastará un solo precedente emitido por el Pleno de la Suprema Corte o por sus salas para que esto ya obligue a todos los órganos jurisdiccionales del país a seguir ese criterio y a resolver los asuntos en base a lo que está decidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese único asunto. En el amparo directo deben respetarse los presupuestos procesales que ya estén determinados por la autoridad responsable, tales como el interés jurídico, la legitimación, la personalidad. Es decir, en el amparo directo, si ya la autoridad responsable reconoció el carácter de parte, de representante a una de las partes, ya no se puede cuestionar por el juez, por el tribunal colegiado del circuito. En cambio, en el amparo indirecto, ese interés jurídico o esa representación debe acreditarse de manera directa ante el juez de distrito. El juez de distrito en amparo indirecto es quien resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados. En cambio, el amparo directo, quien resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados es la autoridad responsable. En el amparo indirecto, ya dijimos, intervienen como partes, como autoridades responsables, las autoridades legislativas. En amparo directo no participan los órganos legislantes y por ende no son ellos quienes pueden interponer el recurso de revisión. En amparo indirecto, las autoridades legislativas sí pueden interponer el recurso de revisión. Me habían indicado terminar a las 19:20. Estamos ya llegando al tiempo. Agradezco mucho. Es un tema muy amplio que nos podría fácilmente llevar más tiempo. Espero haber cumplido las expectativas. Muchas gracias, licenciado maestro Alexander Pérez Carrera. Doctor, muchísimas gracias, magistral, conferencia en realidad. Quiero comentarle que estamos siguiendo el chat que se genera a través de esta transmisión vía Facebook Live. En la generalidad, infinidad de comentarios, más de 3,000 comentarios. Todos le felicitan y agradecen el fondo de tan importante ponencia. Le felicitan por la claridad de la exposición. Muchos comentarios en el sentido de que es totalmente entendible lo que usted comentó.
y desde luego también le agradecen la amabilidad de tan importante ponencia, a pesar de sus múltiples ocupaciones, porque entendemos que pues, es usted una persona muy ocupada a partir de la responsabilidad que en la actualidad lleva consigo. Entonces, agradecer en nombre de este Tribunal de Justicia Administrativa, de la Facultad de Derecho y de este Grupo Viernes de Jurisprudencia. Y ahora, si usted nos lo permite, es una situación casi tradicional que permitamos a las personas que nos siguen vía Facebook Live generar algunas preguntas en el chat para efectos de que haya una interacción entre nuestros ponentes y el auditorio que nos escucha. Entonces, también hay infinidad de preguntas, es difícil poder afinar todas, y por la situación de tiempo, le voy a transmitir, por favor, y usted me va indicando. Pau Torres le pregunta, y esta pregunta fue demasiado citada, bastante, muchas personas pidieron esta pregunta. Entonces, Pau Torres le pregunta, ¿podría dar un ejemplo de normas autoaplicativas y heteroaplicativas? Sí, con gusto. Creo que dentro de la exposición algo se mencionó. Por ejemplo, un ejemplo de norma autoaplicativa es la ley que establece el impuesto de pago de tenencias o la ley que establece el pago del impuesto predial. Si yo tengo un vehículo, soy propietario de un vehículo y se emite una ley que dice que los propietarios de los vehículos tendrán que pagar ahora no 100 pesos, sino 5,000 pesos, pues esa norma por su sola expedición ya me está ocasionando un perjuicio porque yo me ubico en la hipótesis de la norma. Yo tengo un vehículo, yo lo uso, soy poseedor o tenedor de él y por ende tengo que pagar ahora el impuesto que me están cobrando. Esa es una norma autoaplicativa. Una norma heteroaplicativa decíamos que es aquella que requiere un acto concreto de aplicación. Por ejemplo, un ejemplo muy particular. Comete el delito de robo, ¿no? El que se apodera sin derecho, inocente de una cosa, de mueble, sin consentimiento, sin derecho. Es una norma que ahí está y puede estar eternamente, pero si a nadie le dictan una orden de aprehensión o un auto de aprehensión o le dictan una sentencia por ese delito de robo tipificado en la norma, pues no le va a perjudicar. Entonces, cuando a través de un acto concreto de aplicación de la ley ya se ubica la persona en la hipótesis de la norma, entonces se trata de una ley heteroaplicativa y un acto concreto de aplicación. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, Gutiérrez le pregunta, ¿sería posible interponer un amparo en contra de una disposición constitucional que fuese contradictoria a fundamental? Y en caso de que la respuesta va, ¿cuál sería el medio apropiado para combatir dicha disposición? A ver, la pregunta, si lo entiendo, es si se puede impugnar de inconstitucional una norma constitucional porque, según esto, está en contradicción con otra disposición de la propia Constitución. No. Hay una tesis ya muy antigua de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una jurisprudencia, donde dice que la lectura que se debe dar a la Constitución es de que los principios, las reglas, los preceptos que establece se complementan, no se contradicen, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, de que la Carta Magna es un todo y es el marco por el cual a través del cual se deben regir los actos de autoridad, no podemos impugnar de inconstitucional lo que nos va a servir de base para determinar si las actuaciones de las autoridades son inconstitucionales. A lo mejor viene un poquito la confusión, entiendo, ahorita por lo que se ha hablado mucho del bloque de constitucionalidad y que si una norma de nuestra Constitución puede en un momento dado violar disposiciones internacionales.
sí las puede violar. El problema está en que también la Corte ha dicho que cuando nuestra Constitución establece, ¿cómo dice? Limitaciones a los derechos humanos, se debe estar al texto expreso de la Constitución, no a lo que establezcan los tratados internacionales o los convenios internacionales. Discutible doctrinariamente la decisión de la Suprema Corte, sin embargo es la que nos rige, entonces tampoco en ese sentido podría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora Tommy Guadalupe, le dice, me gustaría saber si nos podría dar algún ejemplo contra normas generales del que quizá haya conocido, se haya dado en nuestro país, que haya sido importante. ¿Que haya sido qué, perdón? Que haya sido importante, que haya tenido trascendencia. No, pues ha habido muchos. Antes de la reforma última a la ley de amparo, hablaba de amparo contra leyes, y en amparo contra leyes se ha declarado inconstitucional el impuesto predial, se ha declarado inconstitucional el impuesto sobre, ¿cómo se llama esto? De importación de vehículos. O sea, muchísimas, se han declarado inconstitucional incluso normas penales. Recuerdo alguna que decía que se impondrá de 3 a 6 años, pero no decía de prisión. Entonces, la Corte dice, no se cumple con el principio de taxatividad de la norma y, por tanto, está dejando en estado de indefensión al particular, y por esa circunstancia violenta la Constitución y se declara incluso. Hay muchísimos ejemplos de normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. Ok. Muchísimas gracias. Le voy a generar doctor, por disposición de su tiempo. Ya usted me indica si seguimos o continuamos con la clausura. Manuel Rojas le pregunta, ¿el amparo contra normas generales debe promoverse desde que esta norma general es publicada o a partir de que entra en vigor? Sí. Si se trata de una norma autoaplicativa, decíamos que es a partir de que entre en vigor. Que entre en vigor. Nada más el detalle está en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que entra en vigor a las 0 horas. A las 0 horas del día en que inicia su vigencia. Es decir, si se dice esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, o a los 6 meses de su publicación, o a los 3 días de su publicación, o el día de su publicación, debemos tomar en cuenta que está empezando a su vigencia a las 0 horas de ese día. A las 0 horas del día siguiente, por ejemplo. Estamos hoy a 30 de noviembre. Supongamos que hoy se emite se publica una ley y se dice iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su publicación y se publica hoy. ¿Sí? Iniciará su vigencia hoy a las 12 de la noche. El día de mañana a las 0 horas, pues, a esa hora, ¿sí? Y eso es lo que les decía yo, que deben tener cuidado, porque si se confían y dicen, surte efectos al día siguiente, se pueden promover sus demandas ya de forma extemporánea. Muchísimas gracias. Doctor, cuestión de su tiempo, yo creo que paramos este tema de conferencia. Como ustedes lo dicen. Como ustedes lo decidan. Por favor, a nuestros invitados al pleno de este tribunal, por favor de encender sus cámaras para efectos de dar lugar a la clausura de este importante primer curso especializado en juicio de amparo. Entonces, por favor, al pleno del tribunal, a nuestros invitados, les solicito amablemente encender sus cámaras. Muy bien, muchísimas gracias. Pues se encuentran ya con nosotros los magistrados que integran el pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa. En consecuencia, saludo con respeto a cada uno de los mismos. Mencionamos ya sus nombres al inicio. Por situación de tiempo, reitero el saludo. Y para efectos de dar lugar a esta importante clausura, en primer momento, por favor, cedo el uso de la palabra
al maestro Darinel Blas García, administrador de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia, área convocante a este primer curso especializado en juicio de amparo. Adelante, por favor, maestro Darinel. Sí, buenas noches a todas y todos los que nos están viendo por medio de esta transmisión que, pues bueno, tiene origen, como lo comenta el maestro Alexander, en la ciudad de Oaxaca y bueno, está siendo transmitida en el grupo Viernes de Jurisprudencia. Con respeto y mucha admiración me dirijo y saludo al doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, que hoy, pues de manera magistral, disertó para los participantes en el curso un tema muy importante. Gracias, consejero, por estar con nosotros. Saludo también con afecto al maestro Manuel Velasco Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, así como a los magistrados integrantes de su pleno, la magistrada Ana María, el magistrado Raúl Palomares, el magistrado Abraham Santiago, el magistrado Enrique Pacheco, al magistrado Javier Martín Villanueva y al magistrado Pedro Carlos Zamora Martínez. Desde luego también le envío un afectuoso saludo al maestro Carlos Pérez Campo Mayoral y sobre todo también a nuestro moderador, pieza fundamental en este curso, al maestro Alexander Pérez Carrera. En primer lugar, expresarles a todos el agradecimiento por ser parte de este curso especializado en juicio de amparo. Como ya lo comentamos en el transcurso de cada una de las sesiones, la verdad es que estamos muy contentos por la respuesta que recibimos en esta convocatoria. Para nosotros es muy importante la participación, pero sobre todo le expresamos nuestros agradecimientos a cada una de las ponentes, al ponente del día de hoy, que pues bueno, hayan compartido con nosotros y con los participantes sus conocimientos en una materia fundamental para los abogados y las abogadas, que es el juicio de amparo. Nos sentimos muy contentos el haber contribuido y haber sido parte de este curso, parte de quienes convocamos. Y bueno, pues muy agradecidos, expresarles a todos los que participaron que esperamos hayan aprendido de todos estos conocimientos que nos compartieron cada uno de nuestros ponentes y a lo largo del curso. Esperamos en pronto volver a convocar a más actividades académicas y bueno, pedirles, como lo comentó al principio el doctor Alejandro Sergio, que bueno, que salgamos juntos de esta problemática por la que atraviesa nuestro país, que esto no sea un impedimento para seguir aprendiendo, seguir actualizándonos. Creo que las redes sociales, las plataformas digitales están jugando un papel muy importante y bueno, pues estamos siendo parte de esta historia que estamos construyendo y que bueno, esperamos pronto salir como país de esta contingencia por la que pasamos. Muchas gracias a todas y todos y bueno, pues seguimos al pendiente para concluir este curso especializado en juicio de amparo. Saludos a todas y todos. Gracias, maestro Alexander. Muchísimas gracias, maestro Darinel. A continuación, hace uso de la palabra el magistrado Manuel Velasco Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para la declaratoria de clausura respectiva. Adelante, por favor, señor magistrado presidente. Muy buena tarde a todas y todos. Saludo con afecto a cada una de las personas que nos siguen vía Facebook Live en la clausura de este curso especializado en juicio de amparo. Y asimismo, saludo con especial agradecimiento por esta conferencia magistral y por el apoyo que siempre le ha brindado a este tribunal al doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal. A la magistrada y magistrados que integran el pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Al maestro Carlos Pérez Campos Mayoral, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO. Al maestro Darinel Blas García, administrador de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia. De igual manera,
envío un afectuoso saludo y felicitaciones a quienes el día de hoy están concluyendo satisfactoriamente este curso especializado en juicio de amparo, mencionando que son ustedes quienes hicieron posible que este curso iniciara y concluyera de una manera exitosa. Este curso, como bien lo saben, contó con la participación de personas tanto de origen nacional como extranjero, razón por la cual envío un saludo con pleno agradecimiento a quienes estuvieron siguiendo las distintas conferencias vía Facebook Live desde países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Perú. Lo mismo que a cada uno de los tribunales de justicia administrativa del país que tuvieron participación y desde luego a las y los estudiantes de distintas universidades de nuestro país. Y por supuesto, con especial énfasis, felicitaciones a mis compañeros, al personal de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que el día de hoy están concluyendo satisfactoriamente este curso. Por otra parte, en nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y de las instituciones convocantes a este curso, envío sinceros agradecimientos a cada una de las y los ponentes en este curso, quienes, sin ningún interés distinto al estrictamente académico, tuvieron participación en el mismo. A la maestra Luz Helena García Chávez, servidora pública del Poder Judicial de la Federación. A la maestra Paulina Vázquez Pacheco, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en el estado de Oaxaca. A la jueza Alejandra Guadalupe Baños Espíndola, jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio con residencia en el estado de Tlaxcala. A la maestra Marta Leticia Mauro Arellano, magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil con sede en el estado de Jalisco. A la maestra Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en el estado de Oaxaca. A la doctora Elizabeth Franco Cervantes, jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca. Y desde luego, con especial énfasis a mi amigo, al doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero del Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias, consejero. Asimismo, envío un especial agradecimiento al doctor Víctor Rodríguez Recia, exmiembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, experto en el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Al doctor Fabián Omar Salvioli, actual relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU. A la doctora Silvia Alexandra Esquivel Díaz, experta en Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Al maestro Carlos Morales Sánchez, experto en Derechos Humanos. Y desde luego, al maestro Alexander Pérez Carrera, certificado internacionalmente en Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos y coordinador de capacitación de este tribunal. Puesto que los mismos, dentro de este curso especializado en juicio de amparo, llevaron a efecto la presentación del libro titulado Prisión Preventiva Oficiosa en México, autoría de los doctores Víctor Rodríguez Recia y Silvia Alexandra Esquivel Díaz. De la misma manera, mi más sincero reconocimiento al maestro Carlos Pérez Campos Mayoral, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y al maestro Darinel Blas García, administrador de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia, por el esfuerzo realizado para que en conjunto con la Coordinación de Capacitación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, hicieran posible la realización de este curso que hoy satisfactoriamente clausuramos. Refería don Benito Juárez García, ilustre oaxaqueño, que un pueblo libre es un pueblo culto y un pueblo culto es un pueblo que lee y abandera la educación.
razón que da sentido a la existencia de cursos como los que hoy se clausura. Este Tribunal de Justicia Administrativa ha hecho de la capacitación uno de los pilares fundamentales para su correcto funcionamiento en la administración de justicia, basado en la intención, preparación constante y el servicio con calidad humana del personal de este tribunal hacia la ciudadanía. En consecuencia, el curso que hoy se clausura tuvo como único objetivo capacitar en la intención de un mejor servicio a nuestra sociedad, puesto que en la medida en que los operadores del sistema de justicia administrativa estemos mejor preparados, habrá una consecuencia inmediata que implicará necesariamente un mejor servicio en favor de nuestra sociedad. Todo lo anterior sustentado en la exigencia de una correcta administración de justicia con absoluto respeto a las disposiciones de nuestro derecho interno y a los principios y derechos humanos contenidos en diversos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte. A todos los que hicieron posible este curso, áreas convocantes, ponentes, participantes, en calidad de alumnos y equipo técnico, muchas gracias, porque en conjunto hemos hecho de este curso uno de los más exitosos en el país en esta modalidad online. Por tanto, siendo las 19 horas del día 30 de noviembre, 19 horas con 43 minutos para ser exactos, del día 30 de noviembre del año 2020, declaro formalmente clausurado este curso especializado en juicio de amparo. Muchas gracias a todos, que Dios los cuide y cuidémonos todos, porque si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. A nuestro ponente también muchísimas gracias. Al pleno que integra este Tribunal de Justicia Administrativa, al maestro Darinel Blas, muchas gracias. Y desde luego, un agradecimiento también a todo el equipo técnico que no es visible, pero que detrás de cámaras hace posible la realización de este esfuerzo académico, también nuestros sinceros reconocimientos. A nuestros alumnos egresados de este diplomado especial, de este curso, perdón, especializado en juicio de amparo, les informamos que la expedición de las constancias serán a partir del día de hoy y como fecha límite el próximo 30 de diciembre de este año. Entonces les pedimos por favor que estén pendientes, gradualmente van a empezar a recibir sus constancias y si alguno de ustedes para el 30 de diciembre no la han recibido, les suplicaremos por favor que en el grupo de Telegram que tenemos, ahí se nos comunique personalmente para efectos de atenderles con toda puntualidad como debe ser necesariamente. A nuestros invitados, a nuestro ponente, muchísimas gracias, éxito a todos, un saludo, buena noche desde la ciudad de Oaxaca. Saludos. Muchas gracias. Maestro Alexandre, usted nos dice cuando ya podamos prender nuestros micrófonos.